Apocalipsis capítulo 10. Dice así: Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: Ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Un saludo a todos mis hermanos. ¿Quién será este ángel que vio Juan que descendía del cielo? Fíjense que el libro de Apocalipsis es un libro muy interesante, y como todos los libros de la Biblia debe leerse en su debido contexto. La Biblia hace la diferencia entre ángel celeste y ángel terrestre en el sentido de mensajero, porque la palabra ángel significa mensajero, ¿no? Es una palabra que tú la puedes encontrar en el griego de la Biblia, es la número 32, ángelos, que significa mensajero. En el Antiguo Testamento encuentras la palabra ángel que viene de Malak, y en el Nuevo Testamento se puede usar ángel como mensajero. Es decir, que si se habla de un mensajero, alguien que trae un mensaje, alguien que es de este mundo y trae un mensaje, se le puede llamar o se emplea la palabra ángelus. Pero la Biblia es muy clara cuando se habla de un ser celestial y un ser terrenal. Por ejemplo, mira, para entender la aplicación de la palabra ángel en el Apocalipsis, tienes que leer todo el Apocalipsis, obviamente, y encontrar las partes donde se emplea la palabra ángel, que es la misma, es la número 32 de la Concordancia Strong. Pero por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, solamente para contextualizar y para que veas el uso que se le da a la palabra ángel en el libro de Apocalipsis, puedes leer lo siguiente. Apocalipsis 1, verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto
son las 7 iglesias. Es decir, que la visión que ve Juan, mira a Jesucristo y tenía 7 estrellas en su mano. Pero el ángel mismo le da la explicación a Juan. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o los mensajeros de las 7 iglesias. Ahora, tú empiezas a leer y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras. Obviamente está hablando de hombres, son mensajeros. Muy particularmente yo te puedo citar Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es decir, que se entiende, escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna, o al encargado, al pastor, al que predica, ¿no? El primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Imagínate tú, un ángel del cielo aquí, atribulado y pobre. No, se está refiriendo al mensajero humano, ¿verdad? O al pastor. No tengan ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Pon atención aquí, lo que se le dice a este ángel: sé fiel hasta la muerte. Imagínate tú, un ángel que va a morir, ¿no? Evidentemente la palabra ángelus, 32 de la concordancia, se refiere a un mensajero de carne y sangre. Por eso se le dice al ángel de Esmirna: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Todos los ángeles de las 7 iglesias son hombres de carne y sangre, y por supuesto que van a participar de la muerte. Pero en el mismo libro de Apocalipsis, la palabra ángelus se emplea también para seres celestiales. Por ejemplo, en Apocalipsis 20 tú puedes leer así: 21. Y vi un ángel descender del cielo. Fíjate que allá los ángeles de las 7 iglesias no descienden del cielo. Por eso quiero llamarte la atención a esta característica. Cuando la Biblia se refiere a mensajeros celestiales, dice ángeles del cielo o que descienden del cielo. Hace la diferencia. Aunque la misma palabra usada es ángelus, obviamente el contexto te hace entender cuando se refiere a un ángel humano, o a un mensajero humano, o a un ángel celestial. Número 1, los ángeles del cielo no mueren. Número 2, se les menciona como ángeles del cielo o que descienden del cielo. Te puedo dar varias citas donde la palabra ángelus se diferencia de el mensajero humano con la frase descendió del cielo, o es ángel inmortal, ¿no? Fíjate que este del Apocalipsis 20 desciende del cielo, es un ángel, tiene la llave del abismo, una grande cadena en su mano, prende al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Evidentemente la lógica te dice: ningún mensajero humano puede descender del cielo, y mucho menos prender al dragón y atarlo. La lógica te lo dice, ¿no? Apocalipsis 10 no es un ángel humano o un mensajero de la tierra, sino que incluye la frase que lo hace distinguirse de los mensajeros humanos cuando dice que descendió del cielo. Vi otro ángel fuerte descender del cielo. Ok, mire, ya hablaba yo de la diferencia entre un ángel humano en el sentido de mensajero. Fíjese como dice, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22:30. Mateo capítulo 22, verso 30. Dice el Señor: porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Fíjate las dos características
para diferenciar cuando la Biblia habla de mensajeros humanos y mensajeros divinos. Número 1, los ángeles son del cielo. Y número 2, los ángeles no mueren, no se casan ni se dan en casamiento. El pasaje paralelo, es decir, el otro escritor que registró las mismas palabras de Cristo, es Lucas. Lucas 20:36 te lo dice más claro todavía. Lucas 20:36. Mira lo que dice la Biblia. Palabras de Cristo, las mismas palabras, desde el verso 35, o leamos desde el 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles. Por supuesto se refiere a los ángeles del cielo, y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Me llama la atención porque no pueden ya más morir. Tenemos aquí un problema de las sectas, ¿no? Si este personaje, Samuel Joaquín, dice que una voz le dijo, después el predicador de él dice que era Dios de forma muy directa, tú eres ese ángel. Número 1, Apocalipsis 10 dice que este ángel era un ángel celeste, descendió del cielo. Mira, cuando tú le preguntas a los de la luz del mundo si Samuel era el ángel de Apocalipsis 10, ellos inmediatamente se van al libro de Gálatas. A ver, acompáñame para que analices las respuestas que te dan para justificar lo que dijo su apóstol, porque este es un problema. Samuel Joaquín dijo, tú eres ese ángel, y ellos lo tienen que creer. ¿Por qué? Porque es un dogma de fe, porque su apóstol lo dijo. Ahora, que lo puedan comprobar, primero, no pueden comprobar la experiencia de Samuel. Número 2, bíblicamente, cuando haces un exégesis y lees la palabra, te das cuenta que no hay manera de que haya sido Samuel el ángel de Apocalipsis 10. Pero ellos usan este texto de Gálatas, donde dice que a Pablo lo recibieron como a un ángel de Dios. Mira, y fíjate qué chafa la interpretación de esta gente, pero no tienen más que responder lo que les han enseñado, a defender algo indefendible totalmente, ¿no? Gálatas, a ver, Gálatas, donde dice que lo recibieron como a un ángel del cielo. Tengo aquí la cita. Oh, perdonen, hermanos, perdí la cita. Aquí está. Gálatas 4:14. Gálatas 4:14 dice el apóstol a los de Galacia, y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne, antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. A ver, ¿está diciendo que es un ángel de Dios? Cualquier persona que sabe leer un texto, que tiene, bueno, vaya, la primaria, se va a dar cuenta que Pablo no está diciendo que es un ángel de Dios, sino que así lo recibieron, como a un ángel de Dios o como al mismo Cristo. La frase pudiera tomarse como, me has recibido como un mensajero de Dios, o pudiera tomarse, me has recibido como un mensajero celestial, ¿no? Y como a Cristo Jesús, está diciendo, me han recibido muy bien. Una frase que te la pueden decir, incluso hay hermanos que nos la han dicho a nosotros, usted visíteme y lo voy a recibir como a un ángel.
por supuesto, haciendo referencia a aquel texto que dice, practicar la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, se refiere, por ejemplo, a Lot, ¿no? Donde recibe a los ángeles. Pero evidentemente, para tú definir cuando se refiere a un ángel celestial, pues lee lo mismo, lee en el mismo contexto la misma frase del mismo autor en su mismo libro. Mira, en Gálatas 1, y es el mismo autor, el apóstol hace diferencia entre los ángeles celestes y los ángeles de aquí de abajo. 1:7. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, aun si nosotros, o un ángel del cielo, fíjate cómo hace la diferencia, aun si un predicador de aquí abajo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, del que hemos anunciado, sea anatema. Es evidente, por el uso de la palabra ángel del cielo o descendió del cielo, puedes leer también, por ejemplo, en Mateo 28:2, vamos a leerlo de una vez, ya para terminar el comentario. Mateo 2, hablando de lo que sucedió cuando Cristo resucita, la frase es inconfundible. Mateo 28:2. Mateo 28:2 leemos así. Dice, y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Evidentemente yo no puedo interpretar, no, es un mensajero humano de aquí. No, porque aquí dice que descendió del cielo y por la obra que hizo, obviamente no es un hombre, ¿no? Entonces, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 10, aunque te habla de mensajeros humanos cuando habla de las iglesias, y a uno le dice ser fiel hasta la muerte, es que los mensajeros mueren, y ese es el problema, ¿no? Todos nosotros, si nos atribuimos ser un personaje del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, especialmente del Apocalipsis, cuando nos llegue el día de la muerte, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros feligreses? Porque se me hace muy raro que Samuel Joaquín haya muerto, ya que los ángeles de Dios no pueden morir. Lo que hace la diferencia un mensajero humano y uno celestial, número uno, siempre se especifica que descendió del cielo. Y número dos, evidentemente son seres inmortales, ¿no? Porque son los ángeles del cielo. Y claramente dice Apocalipsis 10, y vi otro ángel fuerte descender del cielo. Ya termino mi comentario haciendo estas preguntas. ¿Samuel Joaquín descendió del cielo? ¿Samuel Joaquín era un ángel celestial? ¿Samuel Joaquín dijo ser el ángel de Apocalipsis 10 pensando en que lo recibían como a un ángel? No, 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 no. La frase aquella de Pablo es otra cosa. Se refiere al aprecio que le tenían. Aquí se refiere a un ángel celestial. Número 4. Nunca explicaron lo de los 7 truenos. Nunca explicaron cuál era lo que Juan escuchó. Y tampoco explican cómo es que en el año 95, que es cuando se redacta el Apocalipsis, Samuel estaba vivo para hablar con Juan. Yo no sé cómo le hizo Samuel para hablar con Juan. Y si nos dicen, no, era una visión que se iba a cumplir a futuro,
Es lo mismo, es un total anacronismo. No te dan los tiempos, porque si era una visión que se cumplió con Samuel Joaquín, ¿cómo es entonces que Samuel Joaquín, cómo le hizo para darle el librito a Juan para que se lo comiera? Si Juan tiene 1000 y pico de años que duerme en el polvo de la tierra. Por el lado que la quieras ver, esta es una ridiculez, es una grande tontería. No digamos, ya cuando tú le preguntas a los teólogos de la luz del mundo, a los predicadores, ¿cuál es la explicación? Enmudecen. Y ellos dicen, así como este ángel puso su pie en el mar y la tierra, Samuel Joaquín expandió la iglesia, y por eso se dice que profetizaría a pueblos, naciones y lenguas. Perdone, pero al que se le dijo que profetizaría a pueblos, naciones y lenguas no es al ángel mismo, sino a Juan, después de comerse el librito. Evidentemente, la visión la vive en ese momento y el ángel se le aparece en ese momento, y cuando se come el librito sigue profetizando, y son los capítulos que leemos. En Apocalipsis 10, del 8 al 11, pero voy a tratar de hacerlo más corto. El personaje le dice, mire, vaya donde este que habla con usted, pídale un librito que tiene y cómaselo. Va a ser amarguísimo en el vientre, en la boca le va a saber dulcitico, pero en el vientre amargo. Fue, le pidió el librito y se lo tragó Juan en la visión, se lo comió. Una vez que se lo comió y estaba seguro eructando amarguísimo, porque se lo tragó y en el vientre iba a ser amargo. Verso 11, Apocalipsis 10, 11. Pero antes de leerla, Juan tenía más o menos 75 años. Es un viejito prisionero, sin duda que enfermo, porque yo apenas tengo 71 y ya no ando muy bien, y no estoy preso. No, yo me cuido y mi señora me cuida, me lleva para allá y me da tolitos y sopitas. ¿Quién estaría cuidando al pobre Juan preso ahí en Patmos? Un viejito de más o menos 75 años, imaginándonos que tuviera 15 cuando anduvo con Cristo. Ya lo de más trabajo lo hacen ustedes. A ese viejito que se tragó un libro, póngale cuidado el simbolismo, y él me dijo, ahora que está él con ese sabor que se le salía del vientre amarguísimo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, señores, otra vez. Ya había predicado Juan, sí, claro. Ya había terminado su carrera, como cuando San Pablo dijo, he acabado mi carrera, estoy para ser sacrificado. Sí, pues era un viejito. Pero le dice la divina respuesta, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Un viejito, ponle cuidado. Muchas naciones, muchas lenguas y muchos reyes. Ahora continuemos, mis amigos. Continuemos. Cuando Cristo le dice a los apóstoles, id por todo el mundo, habría muchos pueblos en todo el mundo, muchas naciones, muchos idiomas, muchos reyes. Sí, claro. ¿Cuántos idiomas habría San Pedro, que dice que era hombre sin letras? Yo no estoy pensando que no sabía leer y escribir, porque yo soy un hombre sin letras, yo no soy un letrado, y yo sé leer y escribir. No. Pero yo con muchos costos aprendí el portugués, con muchos costos, y de inglés hay unas palabrillas. Imagínense. Pues Pedro era como yo, hombre sin letras. ¿Cuántos idiomas habrían? Pero ellos tenían que predicar, llevar el mensaje, la predicación a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No a 3. Pablo habló con algunos reyes, yo no sé si fueron 2 o 3, no importa. Y ellos también hablaron con reyes, pero a muchos. ¿Cómo lograrían ellos cumplir eso? De hacerse presente como yo me hago presente con ustedes sin estar allá donde ustedes están. ¿Cómo lograrían hacerlo eso? Bueno, por internet, no, señores. Eso no había cuando eso.
Pero había otro medio. Había otro medio. La Escritura. Pero antes le cito Juan 7:38. Por eso Cristo había dicho, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué? En la acera de enfrente dice, para creer en un apóstol, perdón, para creer en Cristo hay que oír un apóstol. Pues Cristo lo desmiente. En Cristo se cree también. Sí se creía oyendo un apóstol, oyendo a un diácono, oyendo a una hermana, porque la Biblia habla de que la hermana podía hacer salvo a su marido. Claro que sí. La Biblia habla de que la iglesia anuncia las virtudes. Claro que sí. Sí se cree en Cristo, pero también Cristo dijo inamovible, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¡Qué belleza! Por eso San Juan acude al medio que tenían en aquel tiempo. Ojo, para seguir evangelizando después de muertos. ¿Ustedes oyeron eso, mis amigos? Para seguir evangelizando después de muertos. Para llegar en muchos idiomas, a muchas naciones, a muchos pueblos, a muchos reyes, con el evangelio para que creyeran, aunque ellos ya estuvieran muertos. Y el que vio, estoy leyendo, no se les olvide mi frasecita, estoy leyendo Juan 19:35, lo que les acabo de asegurar, con la frasecita que yo uso, claro. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Recuerden, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones por testimonio. Así dice Mateo 24, será 13 o 14. Ustedes lo han de tener ahí. Ahí dice que por testimonio. Y yo estoy leyendo cómo siguieron predicando el evangelio después de muertos, porque ellos eran los responsables de ir por todo el mundo. Por eso Cristo los convidó del título de apóstoles, porque ellos, aunque murieron y como personas caducaron, su trabajo, su administración, su divulgación continuó hasta el día de hoy. Pero no termino aquí porque mi cita está al final. Y sabe que es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Yo estoy seguro que yo le leo este texto a cualquier persona necia y se va a hacer como un gusanito al sol en una piedra a mediodía con una hormiga negra pegada en la panza, diciendo que para acá y para allá o como dicen los católicos, como un demonio brincando en agua bendita. Pero no hay otra manera, si somos honestos, de entender el texto. Le estaba hablando a los no creyentes. Porque si a mí me dice alguno, le traigo un libro para que usted también crea, le digo, no vale, yo creo hace meses, yo hace años creo, no, estás confundido. Eso se le dice al que no ha creído, para que vosotros, el testimonio escrito de los apóstoles siguió después de la muerte de ellos, para que otros, a los que él llama vosotros, porque están leyendo, también creáis. Pero, bueno, creer es una cosa y tener fe y salvarse es otra, porque en la acera de enfrente dicen que la fe solo viene por el oír. Ya eso lo refuté un día en una plática con el amigo Valdés. Pero voy leyendo y no se les olvide mi frase. No, dice, bueno, sí, iban a creer los evangélicos y los falsos que llaman ellos, creen. No, yo estoy hablando, Juan estaba hablando de creer para salvarse. Capítulo 20, 30 y 31.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, señores, libro, pero estas se han escrito para que creáis. No es este servidor, yo me voy a morir, me van a enterrar, y los gusanitos se van a alimentar de lo que quede de Mario Mesén. Pero este texto que estoy leyendo ahí sigue y seguirá por milenios. Se escribió hace 2000 años y todavía está. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús, del que él daba testimonio, es el Cristo, el Hijo de Dios. Ah, bueno, creer, sí. ¿Y qué más? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señoras y señores, los escritos de los apóstoles quedaron trabajando para el resto del mundo, porque ellos eran los responsables de que llegara la revelación que ellos tenían, porque a ellos se les dio, apóstoles y profetas, claro, a ellos en aquel tiempo, pero la revelación que ellos tenían eran responsables de que llegara a todo el mundo. Con razón, en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee. ¿Cómo? Claro que sí. Y los que oyen, porque generalmente hay uno leyendo y predicando y otros oyéndolo. Y ponen por obra las palabras de esta profecía. ¿Qué es bienaventurado, dichoso? ¿Qué? ¿Estará llamando el Espíritu Santo dichoso a uno que se condena o a uno que tiene a Dios? Es cosa de ver. Pero aquí viene algo importantísimo antes de pasar al punto siguiente. Perdón. Dicen los de la acera de enfrente. Ay, Mario, dice. ¿Y la autoridad? Porque ellos manejan mucho el término autoridad. No lo entienden. Bueno, algunos lo entienden, pero se hacen, ¿verdad? Por algunas conveniencias que ustedes y yo sabemos. Ay, Mario, ¿y la autoridad? Es que ya, y sí, leyó y creyó, está bien, no puedo cambiarle, pero ¿y la autoridad? No se les olvide mi frase. Usando mi frase favorita, les leo también de Juan, el que había recibido orden de profetizar a muchos pueblos, naciones y lenguas, que sin duda los demás apóstoles lo hicieron porque escribieron y llegaron, igual que Juan, a los no creyentes. Pero les voy a leer, así como digo yo en mi frase, Juan 1, 11 y 12. Vamos a leer, no que este señor que está sentado aquí frente a un escritorio dijo, ya les dije, yo mañana me muero, como todos los demás se han muerto. No, está como Juan lo escribió. ¿Cómo fue que lo dijo Juan? De la autoridad. Lo leo. A Juan 1, 10, perdón, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ya sabemos a qué se refiere. Lo leí para contextualizar. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos los que lo recibieron. ¿Cuáles son esos? Los que creen en su nombre, porque ellos sacan muy ufanos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando Cristo envió a los apóstoles, no al mundo, sino a la nación de Israel. Después regresaron, porque había lugares que no recibían a Cristo. Ellos preparaban el lugar para que llegara Cristo. No solamente envió a los 12, a los que sí los llamó apóstoles, sino a los 70. Envió muchos a prepararle el lugar para él llegar. Esa gente regresó de esa misión. Y es verdad que oyéndolos a ellos se recibía la palabra de Cristo y se recibía Cristo. Y oyendo a Felipe, el eunuco recibió a Cristo y los de Samaria. Y los de Antioquía, creo que de Siria, oyendo a los miembros de la iglesia, se convirtieron al Señor. Recibieron a Cristo, sí, también. Sí, claro, porque llevaban la palabra. Pero esa palabra, la muerte de los apóstoles, queda escrita
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Por qué el eunuco recibió a Cristo? Y yo lo aseguro, porque dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Estamos claros, mis amigos? Pues aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Juan escribe esto como en el año 90, según los más entendidos, aunque puede ser más tardío. Él fue el último apóstol en morir. De tal manera que cuando caía en manos de las personas no creyentes, decía, mira, esto es para que nosotros también creamos, como dice 19:35. Mirad, esto es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tengamos vida, como lo dice en el 20, 30 y 31, o 31. ¿Y la autoridad? Ya le llegó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no a los que oyeron un apóstol, ni inclusive a nadie, con solo leer, como ya lo cité, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando un miembro se bautiza, el miembro, tiene la potestad. Hago un pequeño paréntesis. Yo bauticé, porque era diácono, y yo decía así, en cumplimiento al ministerio que un apóstol de Dios me ha dado, yo te bautizo en agua, en el nombre de Jesucristo y todo lo demás. Ese bautismo se lo inventaron los de la acera de enfrente. Es una blasfemia, te repito, es una blasfemia mencionar primeramente la autoridad de un hombre y después invocar el nombre de Cristo, que es la autoridad máxima. Y claro, vienen los defensores de la acera de enfrente y dicen, bueno, sí, pero es que la autoridad viene del apóstol. ¿Y cómo van a invocar el nombre? Y en ningún otro, estoy citando Hechos 4:12, que lo traje porque todos, hasta los niños aquí lo saben, y en ningún otro hay salvación. No tiene salvación ningún pantalonudo, como dice este servidor. No, solo Cristo tiene salvación. Y aclara, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al apóstol. No, dado a los hombres. Señores, el nombre de Jesucristo está a disposición, fue entregado, fue dado a los hombres para que seamos salvos. Por eso dijo Juan, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por su nombre. Perdón. Bueno, y la potestad de usar el nombre. ¿Quién es el que se va a salvar cuando se bautiza una persona? ¿El que lo sumerge o el que baja las aguas? Por eso es, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Miren, mis amigos, según la Biblia, a mí no me lo crean, y si alguno no lo había descubierto, yo sé que sí, pero supongamos que alguno no lo haya descubierto, léalo, verifíquelo. Se le puede olvidar al bautizante invocar el nombre, aunque tiene que invocarlo porque todo se tiene que hacer en el nombre de Jesucristo, decía Pablo, tiene que invocarlo, pero se le puede olvidar. Pero si el que va a bajar a las aguas lo invoca, es salvo, porque es todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no a los que oyen un apóstol, porque ya no habían apóstoles cuando Juan escribió esto. A los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Y qué es potestad? Pues muchachos, ¿para qué jugamos de niños? Autoridad. Entonces, mis amigos, estamos claros que el ministerio, el trabajo de los apóstoles tenía que trascender. Te voy a leer lo que trascendió. El trabajo de aquellos 12 apóstoles, ayudados por Cristo, como el apóstol primero sigue vivo, y él no solo levantó apóstoles, levantó a otros, que ya no les dio el título, ¿ya?
evangelistas, pastores, maestros. Eso está en Hechos, Efesios 4:11, ahí está clarito. El mismo que levantó a los apóstoles, levantó a los otros, mueren los apóstoles, y hay algo muy importante. A los apóstoles les puso número, estableció 12. Pero el mismo que estableció, que llamó a 12 discípulos y les puso su título grandote de apóstol, porque él es el apóstol por antonomasia, él mismo llamó a otros evangelistas, pastores y maestros. No los llamó apóstoles, ni estableció número. Los demás ministerios no tienen número, mis amigos. Siguió levantando. Por eso Pablo, 2 Timoteo 2:2, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, los cuales serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué había que hacer con los demás? Enseñarles. Enseñarles. ¿Qué había que enseñarles? Que hay un nombre disponible para que se salven, y que en el momento que crean en ese nombre, dice Juan 1:12, que reciben a Cristo y que también tienen autoridad, potestad de ser salvos. Por eso San Pablo, al morir, la carta a Timoteo, las dos, la de Tito y la de Filemón, las escribe desde Roma, estando preso, y dice a Timoteo que ya él iba a morir, estaba para ser sacrificado. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. ¿Qué se podía apetecer? Sí, el apostolado no. No hallamos donde alguien dice, yo puedo apetecer el apostolado. No, señores, porque él estableció un número, 12. En cambio, los demás ministerios siguen, y Cristo, que había establecido 12 como los únicos responsables de que el evangelio llegara a todo el mundo, y lo lograron, nunca vemos que responsabilizar a un pastor, a un anciano. Un pastor, anciano y obispo es lo mismo, ustedes lo saben, ni a un evangelista para que llegara el evangelio a todo el mundo. No, señor, ellos en su vida hicieron lo que podían y murieron. Pero los apóstoles fueron responsables. Es que me estoy secando la cara, perdón. Pero los apóstoles fueron los responsables, aquellos 12 establecidos, de que el evangelio llegara a todo el mundo. Ahora sí, ya leímos cómo llegó. El trabajo de los apóstoles trascendió fronteras, trascendió los siglos, trascendió los milenios y trascendió los idiomas. A muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aquel anciano logró, profetizar otra vez, pero ahora por escrito, como decía él, para que vosotros también creáis. Ya casi termino, mis amigos. Por eso que les digo, Cristo, algo que se hacen ellos como el chavo cuando no quería contestar y se ponía a silbar, algo parecido se hacen ellos. Con el texto de Mateo 23:34, donde Cristo les promete, o cuando Cristo promete, lo tengo aquí y se los voy a leer por cualquier cosa. Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿Conocen ustedes los escribas en la acera de enfrente? ¿Qué te han enseñado de los escribas que iba a mandar Cristo? Ajá, ¿y para qué iba a mandar escribas? Dice un amigo que se llamaba Tercio, creo que está en Romanos, ya se me olvidó dónde está en Romanos, yo no traje el texto. Yo Tercio, dice, que escribí la epístola. ¡Ah, caray! Era la carta de San Pablo, sí, pero San Pablo de alguna manera seguro estaba enfermo, no tenía tiempo, y le dictó la epístola a un escriba. Cristo también envió escribas. ¿Para qué enviaría a los apóstoles?
para que llevaran para revelarles el evangelio junto con los profetas. Y los profetas, que habían profetas de grado y profetas de don, por supuesto, los profetas hacen una misión, profetizar. Ajá. Y los escribas, ¿qué misión tenían? Señoras y señores, como les he leído, ellos eran los que se encargaban de escribir lo que los apóstoles tenían por revelación. Y dice Efesios capítulo 3, del 1 al 2. Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada por vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Revelación al apóstol, sí. Dice el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. A ver, ¿qué más dice? No, pues eso es lo que dice. Ellos se defienden diciendo, claro, los efesios tenían que entender porque eran ya instruidos. No, acabamos de leer que Juan le escribió a no creyentes y que no solo entendían, sino que creían y recibían vida. También los no creyentes entendían. Muy bien, entonces, aquella idea de que solamente por el oír viene la fe, queda totalmente refutada con la Biblia. Yo no la escribí, con el texto que ya citamos de Juan 20, 30 y 31, porque dice, para que vosotros también creáis, para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice. ¿Y qué es creer? Pues fe, muchachos, no la damos vuelta. Termino con un truquito que hacen ellos, que tiene que ver con la introducción. Les decía en la introducción que ellos te presentan la foto de un hombre y te dicen, este es un apóstol. A ver, y hay gente ignorantica que a mí me decían, a ver, deme el texto donde don Samuel es apóstol. Perdón, mencioné el nombre del Señor. Yo quise mucho a don Samuel. No era lo que yo quería. Se me salió. Presénteme el texto donde ese hombre es apóstol, que la Biblia dice. Y muy ufanos les decíamos, y todavía lo hacen ellos. San Pablo no tenía textos, que lo probaran. Termino ahí vamos a terminar. San Pablo le dice a los corintios, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Ellos lo sacan mucho, por eso fue Pablo. Pablo tenía algo, no tenía un texto, ellos mismos lo dicen. A ver, ¿qué texto presentaba Pablo? No, él no tenía el texto. ¿Y por qué los hermanos de Corinto, Pablo asegura que para ellos él ciertamente era apóstol? ¿Qué era? Si no tenía texto, y no lo tenía, ¿qué era lo que habían visto en él para estar tan convencidos? Decíamos nosotros cuando andábamos engañando a la gente, la doctrina, pero ya ustedes y yo sabemos que la doctrina de esta gente está muy lejos de la que está en la Biblia. Entonces ya por ahí torcimos el asunto. Y es que es muy sencillo. Ellos dicen que al que llaman apóstol, Cristo le reveló el evangelio y la doctrina. Pues si le reveló el evangelio, no lo leyó en la Biblia. Y si no lo lee en la Biblia, tiene otro. Y si tiene otro, Gálatas 1:8 dice cómo es, para no decirlo yo. Pero estoy con eso. ¿Por qué fue? ¿Por qué era que los apóstoles que menciona la Biblia eran tan reconocidos por la iglesia, por algún texto, y nos escudábamos? Voy a leerles algo que todos sabemos que estos señores no tienen. Y claro, a ellos les tiembla la barbilla
como Evaristo Arriaza en Nicaragua. Esa es una historia mía. Cuando uno le saca estos textos, ¿qué tenían los apóstoles para que la iglesia estuviera tan segura si no había un texto que decía Pablo va a ser apóstol? No había, tienen razón, no había. Pero algo tenían. Leo. Primera Corintios, es segunda Corintios 12:12. Pero lo leo desde el 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Los hermanos no tenían un texto. Pablo, ni siquiera Pablo llevaba el evangelio escrito. Los apóstoles nunca citaron a otro apóstol para predicar el evangelio. Ellos lo recibieron directamente, lo dejaron escrito para la posteridad. No, pero los hermanos habían visto en Pablo una cosa que llama él señales. Aquí es donde parecen un demonio brincando en agua bendita al dicho católico, estos señores, cuando uno le saca del texto. Aquí está cuando dice Apocalipsis 2:2, pero no el amigo que está ahí, sino el texto. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Había manera de probarlos? Por supuesto que había manera. ¿Y cómo? Si no había un texto que lo dijera. Habían señales, señores. Ellos se escudan, y es el último texto que tengo por ahora, ellos se escudan diciendo, pero es que Cristo no los mandó a predicar señales. ¿Y sabe qué, mis amigos? Tienen toda la razón. T-O-D-A. Y les digo así porque ellos son muy amigos de cambiar lo que uno dice. ¡Acéptelo! No, eso se acepta desde antes de que ellos lo digan porque uno ha leído la Biblia. Tienen toda la razón. No los envió a hacer señales. Pero les voy a leer qué pasó con las señales. Está en Marcos 16, 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, aquellos verdaderos, y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Mis amigos y amigas, los apóstoles que menciona la Biblia no salieron a predicar señales. Cuando salieron en la nación de Israel, sí, pero cuando Cristo los envía a todo el mundo, porque ellos confunden estas dos cosas, no salieron a predicar señales. Tienen toda la razón, pero el Señor iba pie a pie con ellos haciendo esto, ayudándolos, el Señor, confirmando, ayudándolos y confirmando. Ustedes saben qué es confirmar. Ellos predicaban, Cristo los ayudaba. ¿Y cómo los ayudaba? Confirmando la palabra con las señales que le seguían. Pero vamos a la táctica que usan ellos para disque legitimar al que llaman apóstol. La táctica es la siguiente. Te presentan la foto de una persona del tiempo presente que está viva, y te dicen que tiene que haber un apóstol vivo. Yo estoy de acuerdo que siempre ha habido un apóstol vivo a través de los siglos. Se llama Jesucristo, el primer apóstol. Pero después llegamos a ello. Y te presentan la foto del apóstol que ellos dicen que es. Y comienzan a sacar textos de Pablo, de Pedro, de Juan. Mire, si el apóstol Pablo dijo, nos ha puesto por luz. Sí, pues fue Pablo. Hombre, como que uno estuviera jugando, ¿verdad? Como una niña jugando con las muñecas, ¿verdad? O jugando de cocinita.
Es que mamá cocina, vamos a echarle el achiote que mamá le pone a la sopa. Sí, pero esta está jugando. La que hace la sopa es la mamá. Así están ellos. Pablo aquí, sí, Pablo, sí, claro. Esa es la táctica que usan ellos. Y se ufanan leyendo Gálatas 1:15 al 16, 2:6 al 9. Fue mi alma. A mí, dice Pablo, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué aprendió Pablo de los otros apóstoles? NADA. ¿Y qué han usado los que se llaman apóstoles entre ellos para enseñar? Los escritos de otros apóstoles. El apóstol Pablo no necesitó un renglón de otro apóstol para predicar su evangelio, porque aquel apostolado era irrepetible. El apostolado de los 12 era irrepetible. Perdón. Era irrepetible. Me perdonan por la garganta, yo padezco la faringes. De la faringe y otras cosillas por ahí. El apostolado de los 12 era irrepetible. Y se los voy a explicar con mucho gusto. Le di los textos y no quiero leer por el tiempo. Perdón. Cristo es el enviado, el apóstol, sumo sacerdote, mediador, Señor, Salvador, ungido, dueño de la iglesia. Él tiene todos esos títulos y muchos más que no recuerdo ahorita. De todos esos títulos, él algunos los compartió con los hermanos. Por ejemplo, Cristo es el siervo de Dios por excelencia, por antonomasia. Sí, los hermanos de la iglesia somos siervos de Dios, dice la Biblia. Sí. Pero a ningún hermano en particular se le llamó ahí viene el siervo de Dios. No. Cristo nos ungió a todos con el Espíritu Santo, 1 Juan 2. Pero a ningún hermano, incluyendo a los apóstoles, jamás se dijo, ahí viene el ungido del Señor. En la ley sí se usaba eso. A los hermanos no, porque allá era diferente. En esta congregación, los de la acera de enfrente, si yo estoy hablando con un grupito y les digo, mira, vení, ahí viene el ungido de Dios, ustedes saben en quién están pensando. Es que usted me dijo que ahí venía fulano, porque para ellos ese título que Cristo no lo compartió con nadie, ellos se lo ponen a un hombre. Pero el título de apóstol sí lo compartió Cristo, pero él lo compartió con algunas personas que ya vamos a llegar a ellos. El ministerio del apostolado, por tanto, nunca ha faltado. Los 12 apóstoles murieron. Cuando Cristo repuso un apóstol, cuando llamó a Pablo, fue porque se había perdido uno de los 12. Pero en la muerte de ellos no fueron repuestos. Por eso está lo de Hechos 12, que aquel lo mataron y no pusieron otro. Pero el ministerio del apostolado en la iglesia nunca ha faltado. Porque el apóstol llamado Jesucristo murió, aquellos 12 murieron, él también murió, pero resucitó de los muertos. El apóstol llamado Jesucristo, a aquellos 12 con los que él compartió ese título, que ahorita llegamos, murieron. Él resucita y vive para siempre. Eso sí se los voy a leer, no me queda más.
Hebreos 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Me detengo aquí. En el tiempo del sacerdocio morían los sacerdotes, ojalá el sumo sacerdote, y ponían otro. En el tiempo de la gracia mueren los apóstoles y Cristo no pone otro. La iglesia sigue adelante porque ya estaba el apóstol eterno llamado Jesucristo. Continuamos. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, por él, no por otra persona, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí tenemos el apóstol eterno de la iglesia. Los 12, me decía un amigo por ahí que quería debatir conmigo, no tiene la capacidad para debatir. No es por lo que yo sé, sino pues que él no maneja esa forma de hacer, esa manera de platicar. Él no tiene esa capacidad. Con cualquiera, no es solo conmigo. No es por lo que yo sepa. Que vamos a hablar, dice, de la caducidad de aquellos apóstoles. Todos los 12 caducaron porque se murieron. El único apóstol que nunca caduca tiene nombre, se llama Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 3:20, a veces me equivoco con los textos, perdón por eso. En Apocalipsis 3:20 dice él, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu de Cristo, Cristo en espíritu, siempre estuvo presente con los 12 a los que él les había dado o había convidado con su título de apóstoles. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en liberación. Con ellos andaba el Espíritu de Cristo. Pero yo dije que Cristo convidó con su título de apóstol solamente a 12. Ahora yo uso mucho la frase o la muletilla al estilo mío. Es que cada uno tiene su estilo. Mi estilo es leer lo que antes dije. Eso lo encuentran ustedes porque voy a intentar no leer mucho. Esta creo que la tengo de memoria. Lucas 6:13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La Biblia me está diciendo a mí, yo estoy leyendo, porque yo un día cuando me bauticé en LLDM, no quería mencionarlo, se me salió. Cuando me bauticé con los de la acera de enfrente, yo prometí respetar como única y suficiente regla de fe. Cuando Satanás le citó la Biblia a Cristo, Cristo le sacó la Biblia y con la Biblia lo detuvo. Eso es lo que yo llamo mi estilo. Y en Marcos 3:13 y 14 nos dice otra cosa importante. Allá dice que los llamó apóstoles. ¿A cuántos? Porque ellos, muy ufanos, te sacan. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Ahí está mi pregunta. ¿A cuántos llamó así? Leo, a 12. Lucas 6:13. Y en Marcos 3:13 y 14 dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Era un número
establecido. Tanto es así que cuando se referían a ellos, se referían al número de los 12. ¿Quién estableció ese número? Ya leímos, Jesucristo. Eso está en Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre de Tadeo, no, Iscariote, perdón, el cual era uno del número de los 12. Ahora sí, Biblia, nada más ella. Yo no tengo problemas por eso. A mí me encanta que me pregunten. Si hay una persona que le encanta que le pregunten, es este servidor. No vine a compararme con los grandes hombres que han expuesto en este canal. Con todo respeto y aprendido de ellos. No. Pero lo poquito que tengo es un billete de 1000 ante los billetes de aquellos que son muy altos, una gran denominación, pero resulta que el mío es verdadero. El de ellos no pasa la prueba en la maquinita. Continuamos. Los otros títulos, algunos los compartió con varios, con los miembros inclusive. Pero aquí viene algo importantísimo. Cristo era el mediador, nunca compartió eso con nadie. No. Bueno, San Pablo entendía que no. A mí no me crean, bueno, pero según el documento que estoy usando, porque está en 1 Timoteo 2:5, todos lo sabemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Eso no se compartió con nadie. Los de la acera de enfrente llaman mediador a un hombre, pecador como ustedes y yo. Dueño. Cristo es el dueño de la iglesia, pero no traje el texto, hay varios. Nunca dijo que un apóstol u otra persona fuera dueño. Alguien me dice, bueno, pero él era profeta y había profetas. Eso sí, ese título sí lo compartió. Bueno, y mucho menos decir que otra persona era Salvador. No, cuando alguien dice, voy a leerte lo que dijo el Salvador del mundo, una persona que haya leído la Biblia medianamente no piensa en nadie más que en Cristo, porque ese título no se lo dio a nadie. Mis amigos, pero aquí viene algo para detenerse un ratico. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo el Salvador ungido. Eso lo sabemos todos, pero no es para que sepan eso, sino para analizar, ni lo que voy a seguir diciendo, si no estoy recordando, pero para analizar algo muy importante. Jesús dijo, Mateo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ojo, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo el Salvador ungido. Jesús es Salvador y la palabra Cristo significa ungido. Pero ¿qué es lo que quiere decir este servidor? Muy humildemente, pero ¿cómo te digo? Con todo respeto, pero con toda firmeza, porque lo estoy leyendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando el título de ungido, que solamente lo tuvo Cristo, mis amigos, la iglesia es ungida con el Espíritu Santo, definitivo, cierto, pero ningún hermano en la iglesia que menciona mi documento que se llama Biblia tenía el título de ungido. Ese es propio de uno, el Cristo. Cuando a un hombre le decimos, ahí viene el ungido de Dios, estamos diciendo, ahí viene el Cristo de Dios. Lo estamos poniendo en el lugar de Cristo. Y mucho menos, continúo, y mucho menos llamarle Padre. Juan 20:17. Subo a mi Padre, vaya y les dice a los discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. Eso lo juntamos con Mateo 20, será 9, 23, 9, me parece, ese no lo traje anotado. Donde dice que no llaméis padre a ningún hombre sobre la tierra. Y ellos hasta acaban enanos buscando, dice que Abraham era padre, pero no era que los hermanos lo llamaban padre a Abraham, fue que Dios lo puso por padre de naciones, pero no es que lo llamaban. Interesante. Juan 20, 17, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Padre de Cristo es el mismo al que él recomendó que se orara diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Perdón. El Padre de Cristo dice Juan 20, 17, perdónenme a mi estilo, Juan 20, 17, que es el mismo Padre de nosotros. Ahora ellos le ponen el título de Padre al Señor, porque Pablo dijo lo que dijo, que tened muchos padres, pero yo os engendré en el Evangelio, ignorando, porque ignoran mucho la Biblia, claro, por estar oyendo las otras cosas que inventan sus dirigentes, ignorando que fue que Pablo fue el primero que predicó en Corinto, él los engendró en el Evangelio. E ignorando que Pablo dice, no tienen muchos padres, pero lo está diciendo él. Nunca un hermano llamó padre a otro, porque uno es vuestro Padre, dijo Cristo, el que está en los cielos. Esa es la Biblia sola, pero vamos a continuar. A aquellos apóstoles, mis amigos, a aquellos 12 con los que Cristo compartió su título de apóstol, que tenían caducidad porque ellos murieron y no resucitaron. El único apóstol que no tiene caducidad es Cristo. Aquellos apóstoles, aquellos eran para todo el mundo. Lo dice Mateo 28, 19, id por todo el mundo. No dice, yo enviaré a otro. No. Lo que pasa es que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es dejar que diga lo que dice. Y sigo yo con mi frasecita. Ese es mi estilo. Lo dice Marcos 16, 14 al 16. Id por todo el mundo. Bueno, creo que Mateo dice por todas las naciones. Y Marcos dice por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id. Y luego en el Mateo 28 o 20 dice, yo estoy con vosotros, no con los otros, como les gustaría que dijeran, con vosotros. Porque el trabajo del apostolado no termina con la muerte física de aquellos. Aquellos apóstoles siguen haciendo su trabajo de una manera no presente, como Mario Mecén está haciendo este trabajo con ustedes y estoy en la sala del canal de Apocalipsis 2.2, aunque no estoy físicamente allá. Pues ellos hallaron una manera de seguir cumpliendo el trabajo para todas las naciones. Hechos 1 y 2, pero me voy al 8. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay que repasarlo, aquí si no queda más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Acuérdense, el pronombre en singular, en plural, nosotros, primera persona, vosotros, segunda persona, los otros, tercera persona. Aquí está hablando primera persona el que habla, segunda, ¿con quién habla? Yo no soy un maestro de español, pero tonto tampoco. Segunda persona, vosotros.
Me seréis, no me serán. Esa es la Biblia, solita, como ella dice, me seréis testigos en Jerusalén, que comenzaron los apóstoles modernos, que hay más de 500, según les conté, comenzaron en Jerusalén. No, pero aquellos, está escrito en Lucas 24, literal, comenzando, es como 48 y 47, no lo traje anotado, perdonen, ustedes lo saben. Tal literalmente, a aquellos que eran para todo el mundo, les dijo a ellos, vosotros, comenzando desde Jerusalén. Los apóstoles, las personas con las que Cristo compartió su título de apóstol, que fueron 12, comenzaron su ministerio en Jerusalén, pero ese ministerio, dice aquí, llegaba a toda Judea. Judea llamaban la provincia central los romanos que los gobernaban, y la capital la tenían en Cesarea, eso seguro todos lo sabemos. Y hasta lo último de la tierra, aquí estamos en la tierra, digamos que fue el último continente que descubrieron. Para nosotros era el testimonio de aquellos a los que Cristo les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en este lugar, y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que estoy leyéndoles a ustedes, que dice la Biblia. Oiga, mis amigos, se los voy a leer de otra manera